Hola a todos, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a hablar de las formas de organización administrativa, más específicamente de la centralización administrativa y la descentralización administrativa. En la administración pública estos temas son muy importantes en la distribución de poderes y responsabilidades entre los distintos niveles de gobierno. La centralización administrativa y la descentralización administrativa son dos conceptos fundamentales que se refieren a la manera en que se distribuyen estas responsabilidades y poderes en un país. La centralización administrativa tiene una estructura jurídica que varía dependiendo del país y su sistema legal. En el caso de México está regulada en la Constitución Política del país y en diversas leyes y reglamentos que establecen las competencias y atribuciones de las distintas autoridades y órganos del gobierno federal. La finalidad de la centralización administrativa es lograr una gestión eficiente y coordinada de los recursos y programas del gobierno. El Poder Ejecutivo es el encargado de la gestión pública y la implementación de las políticas y programas del gobierno. Su estructura está conformada por secretarías, coordinaciones, organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos públicos. Cada una de estas dependencias tiene sus propias funciones y atribuciones específicas y están coordinadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Gabino Fraga fue un destacado jurista mexicano conocido por sus importantes contribuciones en el ámbito del derecho constitucional y administrativo mexicano, y es considerado uno de los más grandes juristas del país en el siglo XX. Y en su obra Seis Poderes, menciona 6 poderes que se ejercen dentro de la administración pública, y son el poder de nombramiento, de mando, vigilancia, disciplinario, de revisión y para la resolución de conflictos de competencia. El poder de nombramiento se refiere a la facultad del presidente o de los funcionarios designados por él para nombrar a los servidores públicos que integrarán la administración pública en todos los niveles de gobierno, lo cual implica un control jerárquico en la toma de decisiones. El poder de mando se refiere a la facultad del presidente o de los funcionarios designados para dar órdenes y establecer directrices que deben ser acatadas por la administración pública. El poder disciplinario se refiere a la facultad del presidente o los funcionarios para sancionar a los servidores públicos que incumplen con sus deberes y responsabilidades. El poder de vigilancia se refiere a la facultad del presidente o funcionarios para supervisar y controlar el desempeño de los servidores públicos y las instituciones públicas. El poder de revisión se refiere a la facultad del presidente o funcionarios para revisar y evaluar el desempeño de los servidores públicos y de las instituciones para mejorar su eficiencia y eficacia. El poder para la resolución de conflictos de competencia se refiere a la facultad del presidente o funcionarios para solucionar disputas entre los diferentes órganos y niveles de gobierno en relación a sus competencias y atribuciones. Todos sabemos que México tiene 3 poderes: el legislativo, ejecutivo y judicial. Aunque los 3 tienen su función en la centralización administrativa, la que tiene el poder ejecutivo es la más importante, porque tiene a su cargo la gestión y ejecución de las políticas públicas del gobierno, así como la coordinación de las distintas dependencias y órganos del gobierno para lograr una gestión eficiente y coordinada de los recursos y programas del Estado. Recordemos que el presidente forma parte del Poder Ejecutivo, por lo tanto, tiene la facultad de nombrar a las secretarias de Estado y a los demás funcionarios públicos que conforman la estructura administrativa del gobierno, y esto le permite ejercer un control y una dirección sobre las políticas y acciones del Estado. El presidente de la República ejerce su autoridad por medio de reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes. Al ser el presidente el titular del Poder Ejecutivo, este tiene 2 funciones básicas que debe cumplir: la función política y administrativa. Si te has preguntado cuáles son las secretarías de las que
hablábamos hace un momento, hablo de las secretarias de Estado. Estas son las funcionarias de más alto rango en la estructura del Poder Ejecutivo en México. Son nombradas directamente por el presidente de la República y están encargadas de encabezar las diferentes dependencias y secretarías que conforman el gobierno federal, tales como la Secretaría de Gobernación, la de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores, entre otras. La centralización se ejerce desde la Ciudad de México, anteriormente llamada Distrito Federal. Es la capital del país y en esta se encuentran las principales dependencias del gobierno federal, como las secretarías de Estado y los organismos descentralizados. Aquí se encuentran muchas cosas como la administración pública, el presidente y la hacienda pública. El siguiente tema que me gustaría abordar es el de la descentralización administrativa. Este proceso consiste en una transferencia de funciones, competencias y recursos desde el gobierno central hacia los gobiernos regionales o locales, con el objetivo de mejorar la eficiencia, eficacia y cercanía en la prestación de servicios públicos. Teniendo esto en cuenta, podemos hablar de tres formas de descentralización: por región, por servicio y por colaboración. En México, la descentralización se estableció en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el año 1983 y se ha implementado en diferentes ámbitos, como el político, económico, social y el ambiental. Podemos empezar con la descentralización por región. Esta consiste en la transferencia de competencias y recursos desde el gobierno central hacia los gobiernos regionales o departamentales, con el objetivo de mejorar la gestión pública en las diferentes zonas del país. De esta forma de descentralización se basa en la premisa de que cada región tiene necesidades y características particulares que requieren de una gestión local para poder ser atendidas de manera efectiva. Es el turno de hablar ahora de la descentralización por servicio. Por otra parte, este tipo de descentralización implica la transferencia de competencias y recursos hacia las entidades encargadas de prestar servicios públicos, como hospitales, escuelas o empresas estatales. De esta forma, se busca mejorar la calidad y la eficiencia en la presentación de estos servicios, al permitir una gestión más cercana y especializada. Por el lado de la descentralización por colaboración, este tipo de descentralización se refiere a la colaboración entre diferentes entidades públicas o privadas para la prestación de servicios o la realización de proyectos. En este caso, se buscaría aprovechar las capacidades y recursos de diferentes actores para llevar a cabo iniciativas que beneficien a la comunidad. Terminando con el tipo de descentralizaciones que existen, tenemos la descentralización administrativa. Esta no se trata solo de transferir funciones y recursos hacia los gobiernos locales o entidades prestadoras de servicio, sino también de desconcentrar la gestión administrativa del Estado. Esto significa delegar competencias y recursos hacia unidades ejecutoras y funcionarios de diferentes niveles jerárquicos, con el fin de mejorar la gestión y atención de los ciudadanos. Por último, toca hablar del régimen de las concesiones. El régimen de las concesiones se refiere a la transferencia temporal de la prestación de un servicio público a un particular, previo cumplimiento de ciertos requisitos y condiciones establecidos por la ley. Este régimen también busca fomentar la inversión privada en la prestación de servicios públicos, así como garantizar su calidad y continuidad.